¿En mi pantalla o nada? Se ve la pantalla, pero no las de pos. Ahora, Tampoco. No, doctor, solo se ve su WhatsApp. entonces voy a mandar a uno de los compañeros para que lo pueda replicar. ¿Estaría bien? Está bien, Sí, doctor. doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Mandé a uno de los, al grupo, a mi anterior grupo. ¿Alguien de ellos puede subirlo al grupo, presentarlo? Está bien, Sí, doctor. doctor, en ese momento se ve la A presentación. ver, véanlo. Doctor, le puedo presentar si quiere ahora mismo, pero Sí, no preséntalo, está por favor, y Está bien, está ayudes bien. con la presentación. Está bien, doctor. Perdón la demora. Muy bien. Me dicen si ven la pantalla, por favor, disculpe. Sí se ve. Ok. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, entonces volvemos a empezar indicando que el trauma raquimedular es un evento traumático de la columna vertebral con cambios anatómicos, fracturas óseas y luxaciones que comprimen y dañan a la médula o están implicadas en la interrupción de la perfusión arterial. La siguiente. América Latina pintada de verde oscuro con bajos ingresos económicos
tiene una incidencia de 14 casos por 100.000 habitantes. La siguiente. Ahí tenemos dos cuadros. En la parte superior vemos que la columna torácica es la más afectada a nivel de Latinoamérica. Lamentablemente el canal torácico es más estrecho y es por eso que se relaciona con lesiones medulares completas. La edad afectada en término medio es de alrededor de los 30 años. La siguiente. Las causas más frecuentes son accidentes de tránsito, caídas de altura. La siguiente. En fisiopatología vemos que el trauma mecánico a la médula induce a la necrosis tisular y la pérdida funcional. Vean, en la imagen hay un fragmento de hueso que ha invadido el canal medular, ha comprimido a la médula y esta médula comprimida, contundida, se va a necrosar y va a perder su función. La lesión primaria es cualquier daño neurológico a la médula en el momento del accidente, ¿ya? Puede producirse por un impacto más compresión persistente de un fragmento óseo, impacto más compresión transitoria, el fragmento ha comprimido pero ha vuelto a su lugar, ya ha producido un daño en la médula, la distracción, la laceración y la transección. La más frecuente es el impacto más compresión persistente. Recordar que los daños en la sustancia gris se establecen en las primeras horas, de los minutos a horas, y los daños en la sustancia blanca ya se establecen a las 72 horas. La siguiente. La lesión secundaria ocurre minutos después por todos estos eventos que se presentan en el proceso inflamatorio inmunológico. El cuerpo, tratando de cicatrizar, de delimitar la lesión, lo que hace es aumentar el daño radialmente a la médula. Entonces, la lesión secundaria se produce por el proceso inflamatorio inmunológico que trata de delimitar la lesión, que trata de cicatrizar la lesión, sin embargo, nos produce más daño. Eso se produce a los minutos después de la lesión primaria. La siguiente. Entonces, la lesión primaria y la lesión secundaria van a depender de la cantidad de energía del trauma a la médula. Recordar que la lesión secundaria se extiende radialmente, rostralmente y caudalmente. La siguiente. Este artículo nos habla del uso de la metilprednisolona. Antiguamente se utilizaba mucho, pero en este metaanálisis nos dice que el uso exagerado, las altas dosis de corticoides no contribuye a una mejor recuperación neurológica, es más, puede aumentar el riesgo de efectos adversos en pacientes con trauma raquimedular. La siguiente. Entonces, la lesión primaria define el pronóstico de recuperación neurológica. Este metaanálisis nos indica que la recuperación neurológica después del trauma raquimedular depende significativamente de los factores de lesión, es decir, de la gravedad, el nivel y el mecanismo de lesión, pero no están asociados con el tipo de tratamiento o el país de origen. Es así que la lesión va a ser la misma en Estados Unidos, Europa, Perú o Bolivia. No, los avances tecnológicos en biología no han podido solucionar el problema. Hasta el momento no han podido realizar un puente biológico que solucione el daño neurológico. La siguiente. Los mecanismos de lesión son la hiperextensión, como vemos acá en la imagen. La siguiente. La hiperflexión. La siguiente. La rotación. La siguiente, la compresión axial. La siguiente, la flexión lateral. La siguiente, la distracción. La siguiente. Entonces,
una variedad de mecanismos que se producen durante el momento del accidente. Sin embargo, el que más daño produce a la columna vertebral es la flexión y la rotación. La siguiente. La fractura del atlas, la más frecuente es la fractura de Jefferson por compresión axial pura, se asocia a fractura del axis, vean fracturas del arco anterior, del arco posterior, y generalmente se producen personas que se lanzan a una piscina vacía en estado de ebriedad, como ejemplo. La siguiente. Tenemos la fractura del axis, del vértice, de la base de la odontoides y del cuerpo de la odontoides. También aquí vemos una imagen de una fractura, luxación, que se produce en las fracturas por el ahorcado. La siguiente. Las fracturas de C3 a L5 comparten casi las mismas características, ya porque tienen casi la misma anatomía. Un cuerpo vertebral, un arco posterior con apófisis transversas, espinosas y facetas articulares. La siguiente. Dennis ha clasificado en 3 pilares a este grupo de lesiones. Un pilar anterior, donde está la parte anterior del cuerpo vertebral, la parte anterior del disco vertebral, el ligamento longitudinal anterior, una parte media pintada de morado en la imagen, que está muy cerca del canal raquídeo, de ahí su importancia, y un pilar posterior donde se encuentra el arco posterior vertebral. Cuando 2 pilares se encuentran afectados, se habla de una fractura inestable. La siguiente. La AO también ha clasificado a las lesiones de la columna vertebral en fracturas tipo A por compresión, las fracturas tipo B por distracción y las de tipo C, las que tienen una luxación en cualquier dirección, en un orden de gravedad que el mayor daño se produce a nivel de la de tipo C. La siguiente. También tenemos la clasificación CLICS, que nos habla de la morfología de la fractura, la integridad del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico. Cada uno tiene un puntaje, como ven allá en la imagen, y si este puntaje es de 0 a 3, no se debería operar. Si tiene un puntaje de 4, es una decisión del cirujano ver si opera o no, pero si tiene un puntaje mayor a 4, sí se debe operar. La siguiente. Entonces tenemos para el diagnóstico el antecedente traumático, que generalmente es de alta energía, la anamnesis, muy importante, el examen físico y los exámenes complementarios. La siguiente. El shock neurogénico es una perfusión tisular inadecuada por pérdida del equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, en este caso de pacientes con fracturas por encima de T6 y fracturas cervicales, puede lesionarse el plexo simpático y producir una hipotensión arterial y una bradicardia paradójica. Normalmente en los otros tipos de shock existe hipotensión arterial, pero existe una taquicardia compensadora. En este caso no. La característica del shock neurogénico es la hipotensión arterial y la bradicardia paradójica. ¿Ya? Se producen lesiones vertebrales de C1 a T6, responden muy bien a las catecolaminas, pero las catecolaminas deben utilizarse en una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos y deben ser bien dosificadas y controladas porque el excesivo uso sin control puede producir un daño cardíaco, una disritmia que puede llegar al paro cardíaco. La siguiente. La lesión medular es el daño a la médula espinal de cualquier etiología que puede originar una parálisis, pérdida de sensibilidad, disfunción vesical, intestinal y sexual. De acuerdo a la extensión y el nivel, pueden ser muy graves, con graves consecuencias psíquicas y socioeconómicas. La siguiente. La clasificación de la lesión medular se basa en la clasificación ASIA, que es
está dividida en 5 grupos. Un grupo A, donde existe una lesión completa, sin función sensitiva ni motora, incluyendo los niveles S4 y S5. Un grado B, incompleta, donde existe función sensitiva, pero sin función motora. Un grado C, incompleta, donde existe sensitiva conservada y la función motora tiene los grupos principales con una fuerza muscular menor a 3. La D, incompleta, sensitivo conservado, motor, con una fuerza muscular mayor a 3 en los grupos musculares principales, y la E, de una función sensitiva y motora normales. La siguiente. Tenemos lesiones medulares completas cuando hay ausencia motora y sensitiva por debajo del nivel neurológico, incluyendo los segmentos sacros. Y lesión medular incompleta cuando hay presencia parcial motora y o sensitiva por debajo del nivel neurológico afectado, incluyendo los segmentos sacros. Siguiente. La ubicación de la lesión puede ser en cualquier punto de la médula, por lo que la localización y gravedad de la lesión determinarán qué funciones del organismo quedarán alteradas. Mientras más alta la lesión, ahí ven pintado en azul, más órganos afectados habrá, mayor limitación y mayores complicaciones para la vida del paciente. La siguiente. Las áreas lesionadas pueden ser en el centro de la médula, en la parte posterior de la médula, la parte anterior o una mitad de la médula. La siguiente. Al examen físico, evaluar si el paciente está inconsciente, y si el paciente está inconsciente y ha tenido el antecedente de un trauma de alta energía, se debe sospechar que existe una lesión de la columna vertebral hasta que se demuestre lo contrario a través de imágenes de rayos X, tomografía o resonancia magnética. Por lo tanto, se debe cuidar el traslado de la columna vertebral hasta que se demuestre lo contrario en un centro de salud. Si el paciente está consciente, preguntarle si existe dolor en el cuello o en la espalda y que movilice las extremidades secuencialmente, las superiores y luego las inferiores. La siguiente. A la inspección, estar atento a la taquipnea y a la respiración diafragmática, que nos pueden estar hablando ya de una lesión cervical o una torácica alta, donde ha habido lesión del nervio espinal y del músculo diafragma. Entonces el paciente estará utilizando músculos accesorios. Observar abrasiones, equimosis, hematomas en el trayecto del dorso de la espalda. A la palpación, buscar un dolor exquisito, escalones y deformidad que nos puedan estar hablando de una espondilolistesis traumática, de una luxación, o que nos den pistas de que algo anda mal en la espalda. La siguiente. Recordar la inervación motora, algo de semiología. Si el paciente flexiona el codo, está íntegro C5. Si extiende la muñeca, está íntegro C6. Si extiende el codo, está íntegro C7. Si flexiona los dedos de la mano, está íntegro C8. Y si abduce el dedo meñique, está íntegro T1. Si flexiona la cadera, si a la orden de flexionar la cadera el paciente lo hace sin complicaciones, está íntegro L2. Si extiende la rodilla, está íntegro L3. Si dorsiflexiona el tobillo, está íntegro L4. Si extiende el dedo gordo del pie, está íntegro L5. Si realiza una flexión plantar, está íntegro S1. La siguiente. Recordar los dermatomos, las franjas sensitivas que habíamos conversado ya en la parte de semiología. C5, C6, C7, C8, T1, T2 en la extremidad superior, las franjas transversales horizontales de T2 a T12, y en la extremidad inferior, franjas sensitivas de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro, como ven, L1, L2, L3, L4, L5, S1. La siguiente. S2 nos da la inervación sensitiva del hueco popliteo, S3 de la región isquiática, S4 y S5 alrededor de la piel de la región perianal. La siguiente.
Siempre debemos pedir radiografías en proyección AP y lateral, evaluar los pedículos, que son esas imágenes redondas en la proyección AP, las apófisis espinosas, los márgenes corticales de la vértebra que tienen una forma cuadrilátera, el espacio entre las vértebras y el espacio entre las apófisis espinosas. Sin embargo, ya los textos lo indican que existe un 25% de falla en la lectura de rayos X porque nuestros ojos no están entrenados frecuentemente para ver la columna vertebral, ¿ya? En esta imagen vemos que 5.4 existe una fractura aplastamiento de L1, vean, está acuñado esta vértebra. Muy bien, gracias, vean que está acuñado y uno si no es acucioso, entonces puede pasar por alto esta lesión. La siguiente. Pero gracias a Dios ya tenemos en el medio la tomografía que nos deja ver con mucha claridad la silueta ósea, las luxaciones, las fracturas, la invasión del conducto por fragmentos óseos, la conminución, tanto en el plano axial, sagital, coronal, y también nos dan imágenes tridimensionales a colores. Entonces tenemos un gran apoyo con la tomografía axial computarizada que casi lo tienen todos los centros de segundo nivel públicos. Pero sí que, si queremos ver la compresión, el edema y el infarto de la médula, la lesión de los discos intervertebrales, la lesión de los ligamentos, el líquido cefalorraquídeo, tenemos también en el medio la resonancia magnética, de igual manera en los mismos cortes sagitales, axiales, frontales, tridimensionales. Entonces ya con este arsenal de métodos complementarios ya se hace un mejor diagnóstico de la columna vertebral. La siguiente. White Panjabi hablaba de la estabilidad de la columna y decían que era la capacidad de los elementos de soporte de la columna vertebral para resistir cargas fisiológicas sin producir deformidades y lesiones neurológicas o dolor. Una persona puede cargar una bolsa de cemento encima de su cabeza, inclinarse a un lado y no producir daño en la columna vertebral, gracias a esta estabilidad del aparato locomotor, de huesos, ligamentos, articulaciones, etc. La siguiente. Si el paciente tiene dolor en el cuello después de un accidente, debemos de tratar de mantener una posición neutra, alineando con movimientos suaves la cabeza y el cuello en medio de los hombros. Y una segunda persona nos ayudará a colocar el collarín cervical. La siguiente. La tabla espinal es un dispositivo de superficie rígida con huecos a los costados para las correas. Su objetivo es evitar lesiones medulares durante el traslado del paciente. Se utiliza en combinación con el collarín cervical y no se debe sujetar con fuerza, porque al sujetar con fuerza podemos ir en contra de las curvaturas fisiológicas del paciente y podemos causar más daño. No olvidemos que hay pacientes mayores de edad que tienen una cifosis por la cifosis del anciano. Entonces, no sujetar con mucha fuerza, recordar también que es un medio de traslado, no es para que el paciente se quede ahí 2 días, 3 días, porque la superficie rígida dificulta los movimientos de ampliación y amplexación de la respiración, puede causar úlceras por presión e incomodidad al paciente. La siguiente. Para movilizar una persona con sospecha de lesión de la columna vertebral o lesión medular se deben necesitar 4 personas, se necesitan 4 personas. La primera persona mantiene la inmovilización manual alineando la cabeza y el cuello. La segunda fija la cintura escapular y la mantiene alineada, además que manipula la extremidad superior.
La tercera persona fija la pelvis y moviliza las piernas. La cuarta persona dirige el procedimiento, coloca y retira la tabla. La siguiente. Vean esta imagen. La primera persona se encarga de la cabeza y el cuello, la segunda persona del hombro, de la extremidad superior, la tercera persona de la pelvis y de la extremidad inferior. La cuarta persona da las órdenes para que se movilice el paciente en conjunto, retira y acerca la tabla. La siguiente. Tratamiento conservador, si en el caso que tengamos una fractura no desplazada, se utilizan los corsés, que son más livianos cada vez, son plásticos termomoldeables, ¿ya? Y que permiten el aseo de la persona, ¿ya? Dependiendo del tipo de lesión, se utilizará diferentes corsés, pero siempre debe evitarse el esfuerzo, los movimientos bruscos, acudir a sus controles médicos, sacarse radiografías de control y hacer un seguimiento de cerca para evitar que se mueva algún fragmento óseo. La siguiente. El tratamiento quirúrgico en caso de una lesión medular es con la descompresión quirúrgica de los fragmentos que invaden a la médula, la fijación, la estabilización de la columna y la alineación de la columna vertebral. Ya, como ven acá en la imagen, a nivel de la columna cervical, torácica, utilizamos tornillos pediculares, basas y conectores transversos. No todos los pacientes tienen lesión de la médula. Existen casos donde existen fracturas sin compromiso de la médula, que también son una urgencia porque son fracturas inestables que con el pasar del tiempo, con la descarga de peso, pueden desplazar un fragmento a la médula y comprimir la médula. Entonces tenemos lesiones traumáticas con lesión de la médula y lesiones traumáticas sin lesión de la médula. La siguiente. Gracias. Si tuviesen alguna pregunta, me la hacen, por favor. Antes, decirles que repasen, por favor, las fracturas del sacro. Ya, repasen fracturas de sacro. También repasen el síndrome del latigazo cervical, que es muy frecuente en los accidentes de tránsito cuando un auto golpea a otro por la región posterior. Bueno, entonces les recalco, lesiones por latigazo cervical y las fracturas de sacro. Estoy atento a sus preguntas, me la hacen, por favor. Doctor, tenía una consulta sobre los casos en donde utilizamos como la radiología como tal. ¿En qué casos sí o sí tendríamos que utilizar pues la resonancia magnética, tal cual, doctor? Cuando existe una lesión nerviosa, como por ejemplo una pérdida de la función de la movilidad, falta de control de esfínteres, o una pérdida progresiva de movilidad, adormecimientos en las extremidades, parestesias, cuando haya sospecha de una lesión nerviosa, debemos pedir una resonancia magnética. Pero lamentablemente no todos los centros cuentan con resonancia magnética y es así que nos debemos basar en la clínica y muchas veces nos quedamos solo con la tomografía, pero ya con la clínica de compresión nerviosa, medular o radicular, entramos a quirófano y tomamos la decisión de operar. El problema es que en forma particular una resonancia magnética cuesta alrededor de 1.900, 2.300 y no todos los pacientes alcanzan a cubrir este costo. ¿Ya? Y el seguro público no tiene en este momento. El único que había era en el Hospital del Sur del Alto, pero después ningún hospital público tiene. Sí lo tienen en la Caja Nacional, en la Seguridad Social.
Está bien, doctor. Una consulta más, doctor, sobre la presión arterial media en el shock neurogénico. ¿Cuánto tiene que ser lo que se tiene que mantener, no? Idealmente, una presión arterial media de 80 para arriba, Listo, idealmente doctor. para evitar que los tejidos sufran disminución de la oxigenación o daño tisular. Gracias, doctor. Doctor, Dígame. doctor, en cuanto a la clasificación de Denis sobre las tres columnas, ¿esta se sigue aplicando? Actualmente, para uniformar los criterios, para tener una charla más común, se está utilizando la clasificación AO. Como habrán visto en traumatología, la clasificación AO está siendo utilizada con más frecuencia. Pero muchos aún utilizan la clasificación de Denis. Creo que la clasificación AO es más completa porque nos dirige al tratamiento, nos informa sobre el pronóstico y nos da las pautas de lo que debemos hacer. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta Hasta luego. luego, doctor.